Continuamos con esta tercera parte relativa al salario y nos corresponde revisar el carácter salarial de las propinas y los recargos de servicio. Primero vamos a ubicarnos a qué nos estamos refiriendo. De acuerdo a la costumbre, hay algunos tipos de trabajadores a quienes los clientes le otorgan de manera voluntaria algún tipo de propina. Ejemplo tradicional, el caso de los mesoneros, en el caso de los trabajadores que laboran en las estaciones de servicio, llamados bomberos, el caso de los auxiliares de equipaje o botones en los hoteles. A todo este tipo de trabajador el cliente acostumbra a concederle de manera voluntaria una propina. La pregunta inicial es: ¿quién paga la propina? La propina no la paga el patrono, la propina la paga el tercero, de manera tal de que en principio, por conceptualización, la propina no es salario, y aquí debemos ratificarlo: la propina no es salario, eso lo debemos subrayar, la propina no es salario. Sin embargo, el legislador venezolano hace una especie de ficción, y hace una ficción en relación a que el derecho que tiene el trabajador a percibir propinas se le otorga un valor salarial. ¿Qué es eso? Bueno, evidentemente el legislador supone que cuando se acuerda el salario del trabajador, que de acuerdo a la costumbre debe percibir propinas, este tipo de trabajadores normalmente se le fijan salarios no tan altos, porque el patrono considera que su salario va a ser completado con la propina del cliente. Y esto incluso en muchos de los casos llega a superar de manera considerable el salario del trabajador. Un mesonero de un sitio nocturno de una capital de la República de Venezuela, por ejemplo, de una tasca, de una discoteca o de un restaurante de alta categoría, bueno, lo más seguro es que perciba de los clientes propinas que van a superar considerablemente el salario, y por eso el patrono dice: bueno, mira, tu salario va a ser tanto, por lo general salario mínimo, quizás una cantidad superior al salario mínimo. Te dice: mira, tu salario mensual va a ser 15.000 bolívares, pero tú tienes el derecho a percibir propina, vas a recibir por parte de los clientes propinas altas. Bueno, señores, en cualquier restaurante caraqueño es posible que un mesonero pueda percibir en propina mensual 40, 50, 100.000 bolívares de propina y tener un salario por parte de su patrono de 15.000 bolívares. ¿Qué es lo que ha dicho el legislador? Mira, no es que la propina sea salario, pero las partes, es decir, el trabajador y el patrono, tienen que acordar cuánto vale el derecho a recibir propina. Y ese valor es importante que lo acuerden las partes. ¿Dónde se va a acordar este valor? En el contrato individual de trabajo, que es cuando están haciendo la relación de trabajo. El patrono y el trabajador deben acordar cuánto va a representar el derecho a percibir propina, el cual debe ser proporcional con el tipo de negocio. Recuerdo un caso donde nos correspondió sentenciar y condenar a un negocio que en el contrato individual de trabajo habían acordado una cantidad ínfima, una cantidad realmente irrisoria en relación a la categoría y calidad del local. Y nosotros tenemos entonces que ubicarnos en ese artículo 108 de la ley, que es la que lo regula. Fíjense que el 108 de la ley, cuando lo regula, el 108 de la ley, cuando lo regula, nos establece: ese valor representa o se determinará considerando la calidad del servicio, el nivel profesional, la productividad del trabajador, subrayo, la categoría del local y elementos derivados a la costumbre y uso. No puede valer igual el derecho a percibir propina de un trabajador de un hotel 5 estrellas al trabajador de una posada. No porque su trabajo no lo valga, sino porque simplemente, de acuerdo a la categoría del local, los clientes que va a atender ese trabajador, ese auxiliar de equipaje o botones del Hotel 5 Estrellas, será considerablemente superior al auxiliar de equipaje o botones de una posada. De manera tal de que lo que es salario es el derecho a percibir propina, y ese valor
que las partes le estipulan al salario va a formar parte integrante del salario del trabajador para todos los efectos laborales. Me refiero a utilidades, me refiero a vacaciones, me refiero a prestaciones sociales y cualquier otro beneficio de la ley que veremos en clases posteriores. Entonces debemos ubicarnos en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Otro elemento que me regula el artículo 108 es los recargos por servicio. Y esto está referido básicamente a los restaurantes. Es común en los restaurantes que en la factura de consumo se establece un porcentaje adicional, 10% por servicio. Ese 10% tampoco lo paga el patrono, lo está pagando es el tercero, llamado cliente. Pero ese porcentaje sí forma parte, por ficción de ley, forma parte integrante del salario del trabajador. De manera tal que el patrono, cuando determina el porcentaje de consumo y se lo paga al trabajador, deberá entonces también contabilizar ese pago como parte integrante del salario del trabajador y que por ende formará base para el cálculo del resto de los beneficios del trabajador. Finalmente, en cuanto al tema de salario, es importante determinar qué es lo que no es salario. Y aquí el legislador de forma taxativa nos establece lo que no es salario. Debemos ubicarnos en el artículo 105 de la ley, con una definición o con una redacción, por cierto, bien triste, pero nos dice: se entiende como beneficios sociales de carácter no remunerativo. Es lo mismo que decir, no será salario. 1. Los servicios de los centros de educación inicial. Más adelante veremos que una de las protecciones o una de las obligaciones que tiene el patrono con el trabajador es el pago de las guarderías, del servicio de educación inicial. Ese pago que le hace el patrono a la guardería de donde el trabajador tiene a su hijo no forma parte integrante del salario del trabajador. El beneficio de alimentación de los trabajadores que se paga a través hoy en día de la denominada ley del cestatique socialista antes de la ley de alimentación de los trabajadores. Los reintegros por gastos médicos, farmacéuticos, odontológicos o cualquier otro reintegro, porque recuerden que el reintegro no goza de la característica de la disponibilidad del salario, de manera tal de que todo reintegro que el patrono haga al trabajador no es parte integrante de su salario. Las provisiones de ropa de trabajo, pero también, o sea, de uniforme de trabajo, pero también las provisiones de equipo de seguridad, eso no es parte integrante del salario del trabajador. Las provisiones de útiles escolares y juguetes, debo aclarar algo, no es una obligación de ley otorgar juguetes ni otorgar útiles escolares, pero cuando el patrono, de forma convencional, porque así lo establece la convención colectiva, o de forma graciosa, voluntaria, le conceda al trabajador útiles escolares para sus hijos o juguetes para sus hijos en la época decembrina, eso no será salario, como lo es, como tampoco lo será cualquier tipo de beneficio de carácter social. El pago de becas por curso de capacitación y formación o especialización del trabajador o su familia, eso no es parte integrante del salario. Y el pago de los gastos funerarios de los familiares del trabajador tampoco es una obligación de ley, pero cuando de manera convencional o de manera graciosa el patrón lo haga, no forma parte integrante del salario. Finalmente, el artículo 105 nos dice, y leo textualmente, los beneficios sociales no serán considerados como salario, salvo que las convenciones colectivas o los contratos individuales de trabajo se hubiera estipulado lo contrario. En un principio, el legislador procura estimular al patrono a la concesión de beneficios sociales. Estos beneficios sociales no tienen carácter remunerativo, es decir, no son salarios, por lo tanto, no inciden en el cálculo de utilidades, de vacaciones, de prestaciones, a menos que las partes hayan acordado que así sea estipulado. Debemos entonces ubicarnos en nuestro tutorial, revisar 8 interrogantes que puedan servir de matriz, de base, no taxativas, para facilitar el estudio y evaluación de este tema.